Bueno, seguimos conversando entonces con Enrique Vázquez y Martín Benavides. Bueno, para culminar la parte de educación, me decías en la pausa que no se ha tocado el tema de gestión, por ejemplo, ahí estaría la principal reforma, ¿no es cierto? Sí, bueno, esa ha sido una ausencia también casi generalizada, ¿no? Digamos, gestión implica, por ejemplo, preguntarse qué se va a hacer con las unidades de gestión educativa local, ¿no? Que son estas unidades que intermedian entre el gobierno nacional y las escuelas en el contexto de la descentralización. Además es un tema sumamente relevante, ¿no? Y sabemos que la SUGEL tienen problemas de corrupción, de falta de capacitación de funcionarios. No sabemos tampoco cómo se proponen mejorar los procedimientos internos en el propio Ministerio de Educación, como para evitar situaciones como las que, llegado casi al final del año, no se haya gastado más que 40% del presupuesto que tenían asignado. Entonces, eso implica un mejoramiento de los procesos internos. No sabemos tampoco cómo ese tema está siendo tratado por los candidatos. Tampoco, por ejemplo, cómo se van a reclutar los funcionarios que van a trabajar en el Ministerio de Educación, ¿no? Eso también me parece sumamente importante. Digamos, la carrera pública al interior del propio ministerio, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, yo creo que se ha perdido en los últimos años es el liderazgo del sector, ¿no? Hemos tenido un ministerio bastante silencioso, ¿no? En términos de salir a silencioso convocar. Pero activo, han hecho reformas, ¿no? Sí, digamos, han empezado a implementar la carrera pública magisterial con grandes problemas, ¿no? Pero problemas que tienen que ver con liderazgo, precisamente. Con liderazgo, ¿no? claro. Entonces, a eso voy, ¿no? Estamos en una fase en la cual, por ejemplo, hablando de la carrera pública magisterial, se necesitaría mucho liderazgo para hacerles los cambios que se necesitan hacerle. Claro. No llegar a un extremo de eliminarla, porque eso fue una ley que costó, digamos, un consenso importante entre varios sectores, pero sí es necesario implementar una serie de reformas, claro, ¿no? Para eso necesitamos liderazgo y capacidades a nivel de los funcionarios del sector, ¿no? Claro, capacidad de análisis acerca de qué cosas está pasando. De análisis y de implementación, ¿no? Claro. ¿Algo más sobre el tema de educación? Bueno, yo creo que para mí importante es el tema que incorporan dentro de su análisis la importancia de la tecnología, ¿no? La parte técnica, la educación técnica. Se ve, por ejemplo, la preocupación en que se refuerce estos institutos tecnológicos, que se trabaje mucho la parte de cómo los jóvenes de secundaria puedan tener acceso a más conocimiento más apropiado a las necesidades y las posibilidades de desarrollo en su región, ¿no? Sí. Creo que sí, hay elementos positivos. También he visto la preocupación por las zonas rurales, que ahí sí, como tú sabes, en la medida que los jóvenes al no asistir o tener oportunidades de educación secundaria, se comienza a incubar este problema de la transmisión intergeneracional de la pobreza, sobre todo el caso de las adolescentes, ¿no? Yo creo que al menos los temas lo tienen claro, el cómo, como bien Martín precisaba, no tienen el detalle de cómo se van a ejecutar estas buenas intenciones. Bueno, quizás también faltó tiempo. Ahora, en el tema de inclusión social, que fue uno de los 3 temas que tocaron, donde ahí entra todo lo que son los programas de lucha contra la pobreza, etcétera. ¿Cómo viste el asunto? Bueno, en tema de inclusión social, nuevamente percibo que no tienen esta claridad de que hay que distinguir el tema de alivio de reducción de la pobreza, ¿no? Bueno, el tema de alivio, todos han dado un discurso político, ¿no? Porque no se han ido contra los programas sociales, sino más bien dice, voy a reforzar los programas sociales, voy a estar al lado de las organizaciones sociales de base. Y como tú sabes, de los 8.600 millones que demandan todos estos programas sociales, más de 1.000 millones no están adecuadamente utilizados, ¿no? Entonces, ahí evidentemente el discurso político es estoy contigo, pero después esperamos que después que salga elegido el candidato realmente haga ajustes, porque realmente hay un desorden. Claro, esta información del Instituto Peruano de Economía, de que, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud hay un 45% de subcobertura, es decir que casi la mitad no están siendo atendidos. En el vaso de leche un 75% de subcobertura. Comedores populares 97% de subcobertura. ¿Eso es posible? Bueno, 97% de subcobertura. Es que esas mediciones están hechas sobre la base de la población teóricamente que se debería de
aplicar a quienes serían de brindar la ayuda, ¿no? Y sí, esos son los números, realmente suenan inmorales, ¿no? Pero es decir, al 97% a quienes debería llegar los comedores populares, no llega. no llega. No llega. Ya no están con los pobres, los comedores, están en otro segmento. Están en otros segmentos, ¿no? Se sabe, pues, por ejemplo, que casi 35% están inclusive en los quintiles 3, 4 y 5, ¿no? En el caso del vaso de leche, como tú sabes, casi 1 millón no deberían de recibir porque no están dentro de la población objetivo. Entonces, todo eso te genera más de 1.000 millones. Desayunos y almuerzos escolares, todos han hablado de desayunos y almuerzos es. escolares, de generalizar esto, ¿no es cierto? Tiene un 65% de subcobertura y un 42% de filtración. De filtración. Ahí sí es preocupante, por eso te digo, por eso mi conclusión es, ninguno ha tratado de ser críticos de estos programas, porque en parte muchas organizaciones sociales, mucha de la población lamentablemente es parte del problema, ¿no? El que no se identifica adecuadamente y el que el bien y servicio no es el más pertinente, ¿no? Por ejemplo, me sorprendió que ninguno hablase de este producto que se llama Chispita, que te provee por lo menos más de 32% de los nutrientes, que es como un sachet que agregas a la comida y con eso estás recibiendo vitamina A, B, ácido fólico, hierro, yodo y otros. Entonces, es mucho más costo efectivo, de logística mucho más simple, en lugar de preparar desayunos, en lugar de preparar almuerzos, que como tú sabes hay muchas pérdidas en el camino, como otros estudios lo han definido claramente. ¿Esas ¿no? Chispitas están llegando aquí a través de qué programa? Felizmente el gobierno actual está invirtiendo estas chispitas más o menos a 500.000 niños de 16 regiones, las más vulnerables nutricionalmente, ¿no? Pero se necesita, por ejemplo, mucho más para que llegue de manera más rápida y adecuada y combatir lo que se llama la anemia nutricional. Eso es más efectivo que estar convocando a la población a recibir el arroz, la carapulcra. Como tú sabes, de cada 100 kilogramos que se aprueba en las oficinas de un programa alimentario, 80 llegan al almacén, de los 80 llegan 60, digamos, al centro de acopio, y los 60, 40 llegan a los centros de distribución, y ojalá que llegue 10 o 5 a la población objetivo, ¿no? Claro. Bueno, lo que sí me alegró mucho, me llamó la atención, es que por lo menos 3 hablaran de la necesidad de no solamente distribuir estos programas, que finalmente son asistencialistas, sino de enseñar a producir, de producir mejor, claro, de incrementar la productividad. Y mencionaron a Sierra Productiva, sea Sierra Productiva, el programa Sierra Productiva, que es un programa sumamente exitoso, pero Pablo Kuczynski habló de agro próspero, es decir, todo un paquete tecnológico para los más pobres, para la economía campesina más pobre, ¿no? Porque efectivamente si tú pasas del siglo XVI al siglo XX, tecnológicamente hablando, aumentas la productividad. Yo creo que en ese sentido hay consenso. Y esa es la manera de salir de la pobreza, vincular al pobre con el mercado a través de transferencia de información, conocimiento tecnológico y sobre todo que produzcan bienes que sean transables, es decir, que alguien los compre finalmente y previamente cubra sus necesidades básicas de su canasta alimentaria. Entonces sí, yo creo que el concepto de que brindarle los medios para que produzcan más bienes, que primero permita cubrir sus necesidades alimentarias y luego de subsistencia y generar excedentes para vincularse al mercado, eso es muy positivo. Cada uno le ha puesto un nombre diferente, pero el concepto está importante ahí, claro, ¿no? Vincular al pobre con el mercado, porque esa es la mejor manera de incluirlo, ¿no? Claro. El problema es que a la hora de los logros se concentran las acciones en programas como Juntos, por ejemplo, y todos han hablado de expandir Juntos, ¿no es cierto? Bueno, Juntos se supone que ha estado funcionando más o menos bien. Yo no sé realmente si ha estado funcionando realmente bien, ¿no? Bueno, el tema de la condicionalidad es lo difícil, ¿no? Y estoy seguro que Martín coincide de que es muy complejo controlar que los niños estén yendo a los colegios, ¿no? Y que están asistiendo al número de horas adecuados, en el caso de los centros de salud, o que estén recibiendo las raciones alimentarias. Es un tema de monitoreo del cumplimiento de la condicionalidad, pero de todas maneras... no es simplemente un programa de repartición de dinero. Es reparto de dinero. Es lo peor que puedes hacer. Pero, por ejemplo, en ese sentido creo que Toledo está pensando, y algo positivo veo, es que hay que vincular a esta persona pobre que está recibiendo esta ayuda a actividades productivas, ¿no? Que le genere el ingreso, ¿no? Entonces eso en ese sentido está bien, ¿no? Esto es por el lado de alivio, ¿no? Como te decía. Y el otro tema, disculpa, el tema de la reducción, no solamente Kuczynski y Rodríguez
precisan de que para sacar a estos pobres de la condición de necesidad, lo más importante es que se genere empleo digno, ¿no? Kuczynski habla de 3 millones, ¿no? Y el caso de Rodríguez de 2 millones. Creo que ahí, por ahí es donde Bueno, habría de enfatizar más, ¿no? el único que ha hecho una propuesta interesante, digamos novedosa, no sé si novedosa, pero digamos, el único que ha propuesto atacar el problema de la informalidad, formalizando, es decir, pasando, dice él, 3 millones, dice Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? 3 millones de personas a la formalidad, es decir, a planilla, con derechos, claro, seguridad social, etcétera. Reduciendo el IGB hasta un 15% en 5 años, ¿no? Y un conjunto de otras medidas. Eso es una medida, digamos, es un cambio estructural interesante, ¿no? Sí. Y coincidimos porque nosotros en otro estudio que está disponible en la página web de la universidad, precisamos que la mejor manera de reducir la pobreza es brindando oportunidades de empleo digno a los jefes de hogar pobres, sobre todo, ¿no? Y Kuczynski también, hay coincidencia en el sentido que mientras que esta persona, lamentablemente con muy baja calificación, pueda tener la oportunidad de vincularse al mercado laboral, esa es la mejor manera de darle la oportunidad de incluirlo, ¿no? Porque si no, como decía Keiko, otros candidatos, ¿no? Hay dos Perús distintos, claro, dos mundos diferentes que no hablan, ¿no? Y la mejor manera es brindando empleo, ¿no? O haciendo que los propios campesinos generen pues mucho más ingresos, mejorando su productividad. El tema de la desnutrición no lo abordaron directamente, pero es fundamental, digamos, efectivamente se ha reducido la desnutrición en alguna medida, ¿no? Pudo haber estado estancado ese indicador. Estamos en 18% a nivel nacional, claro, en las zonas pobres es mucho más alto, ¿no? ¿Eso qué reforma se puede introducir para acelerar la reducción de la desnutrición? Más allá de lo que estamos hablando, es decir, por ejemplo, para mí la mejor forma es simplemente que la familia campesina pobre mejore sus ingresos, aumentando su productividad, pero digamos, pueden haber intervenciones más directas o no. Bueno, el problema que enfrenta ahora la reducción de la desnutrición es que el paso siguiente en la tendencia, evidentemente, hacia el descenso que tenemos, es llegar a las poblaciones más alejadas, poblaciones que además normalmente tienen como lengua materna una lengua originaria, distinta al castellano, y eso es otro tema que quería resaltar, ¿no? Que casi no se ha hablado acá de la población que no tiene como lengua materna el castellano, ¿no? En ninguno de los candidatos que ha hablado, Rodríguez Cuadros lo mencionó. Un poquito, sí. Pero bueno, entonces al llegar a esa población supone además tener un énfasis en las provisiones de los servicios de salud con una mirada intercultural, ¿no? Hay muchos estudios ahora de campo que muestran cómo en ese nivel de la atención a la población que no maneja la lengua materna castellano hay problemas de comunicación. Entonces a la población no le llega la información como le debería llegar, sino le llega información de manera distinta, ¿no? Entonces el gran salto pasa parcialmente por incorporar una perspectiva más intercultural en la provisión de los servicios. El tema de comunicación. Sí. Ahí yo coincido del tema que no han tratado la desnutrición como por todavía es un flagelo en este país, ¿no? Y la mirada un poco estrecha es pensar que entregando raciones alimentarias con eso se resuelve, ¿no? En la verdad, más del 43% del éxito del combate a la desnutrición es brindando información, educación, para que cambien patrones, actitudes y comportamientos, sobre todo las mujeres, ¿no? Claro. Y ahí es donde ahí sí estuvo débil las propuestas, y por eso sí, para niños de 0 a 3 años es importante la papilla, para los que son mayorcitos, como decía caso de las chispitas, que son sales doblemente enriquecidas. Y trabajar mucho el tema de la educación, ¿no? Porque finalmente por ahí está la resolución. Bueno, yo les agradezco muchísimo, nos están pidiendo ya terminar el programa. Tenido un horario pues inusual. Muchas gracias a Enrique Vázquez y Martín Benavides. Vamos a una pausa.